Vamos a estudiar en esta ocasión sobre un contenido llamado sucesiones aritméticas. Vamos a seguir estudiando otras características que tienen las sucesiones. Cuando yo me quiero referir a un término en una sucesión, si yo me quiero referir al término 1 de esta sucesión, escribo de esta forma A y el número 1 así. Y se menciona A sub 1. Y A sub 1 sería el valor 2. Y si a mí me dicen cuál es el término 5, yo me quiero referir al término 5, pues escribo de esta forma, A sub 5. Pero no se vaya a equivocar y lo vaya a escribir así, porque no es lo mismo, sino que se escribe como subíndice. De esta forma, A sub 5, 1, 2, 3, 4, 5, sería el número 14. De esta forma yo me puedo referir a un determinado término. El A sub 5 se refiere al término que se ubica en la posición número 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pero si a mí me preguntaran cuál es el término que se ubica en la posición 56, por ejemplo, ¿qué podría ser? Pues para esto es donde vamos a comenzar a estudiar más de las sucesiones aritméticas. ¿Cómo vamos a hacer para encontrar un término que se encuentra en una posición muy lejana a estas que están aquí? Alguno podría decir, bueno, yo lo que voy a hacer es, voy a comenzar a anotar, este es el 1, este es el 2, este es el 3, este es el 4, el 5, ahora encuentro el 6 y el 6 sería, como hay una diferencia de 3, aquí sería 17, luego el 7, aquí sería 20, luego el 8, aquí sería 23 y de esta forma hasta llegar al 56. Pero esto requiere de tiempo y no es un método específico, sino que lo estamos haciendo de una manera que, como poder decir, a prueba y error. Entonces, vamos a encontrar una forma de poder determinar cuál es el término 56 sin hacer tanto trabajo. Esa forma es como encontrar una formulita que nos genere cualquier número de términos o que nos haga encontrar el término que nosotros deseamos. Si nosotros queremos encontrar el término 1000, pues el término 1000 vamos a encontrar de manera rápida. O si deseamos encontrar el término que se encuentra en la posición 190, de igual forma, lo vamos a encontrar bien fácil. Pero debemos de recordar esto, ¿verdad? Lo de la notación que estamos utilizando. Le voy a colocar aquí arriba. Este es el término 1, este es el término 2, este es el término 3, este es el término 4 y este es el término 5. Y luego estos puntitos me indican que esta sucesión sigue de la misma forma, con la misma diferencia o con el mismo patrón numérico que identificamos para que esto de verdad sea una secuencia. Vamos a generalizar lo que hemos aprendido y de esta forma vamos a encontrar cómo se determina el término general de una sucesión aritmética. Pero para continuar con eso, vamos a mencionar algo muy importante. Cada término de una sucesión, excepto el primero, se puede escribir en función del anterior, más la diferencia. ¿Y cómo es eso? Pues este término yo lo puedo escribir como el primero, agregándole la diferencia. ¿Y cuánto habíamos dicho que era la diferencia? 3. Entonces yo lo puedo escribir como 2 más 3. Este lo puedo escribir como el anterior, sería 5 más 3. Este lo puedo escribir como el anterior, sería 8 más 3. Y este otro, también como el anterior, 11 más 3.
El primero no se puede escribir de esa forma porque no tiene uno que lo antecede, no hay uno anterior a él. Por eso es que dijimos excepto el primero. Del segundo en adelante todos se pueden escribir de esta forma. Esto me va a servir para poder determinar lo que quiero hacer con respecto al término general. Vamos a desarrollar eso entonces. Vamos a suponer en este caso que tenemos una sucesión que es aritmética. Tenemos el término a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, a sub 5, hasta a sub n. O sea, hasta cualquier término. Y vamos a suponer también que esta sucesión tiene una diferencia d. O sea, si nosotros restamos a sub 2 menos a sub 1, esto me da d. Si yo resto a sub 5 menos a sub 4, eso me da d. Entonces, teniendo esto, vamos a escribir lo siguiente. Cada término de la sucesión dijimos que se puede escribir en función del anterior, utilizando el anterior más la diferencia. Entonces, el término primero no se puede hacer de esa forma. Tenemos el término 1, que sería a sub 1 en esta sucesión. Ahora tenemos el término 2. Término 2 se puede escribir como a sub 1 más la diferencia. El término 3 lo puedo escribir entonces como el término 2, que sería a sub 2 más la diferencia. Pero veamos algo. El término 2, ¿qué es el término 2? El término 2 es esto que tenemos aquí. Esta parte. Esto es el término 2. Entonces, esto que está aquí, yo lo voy a sustituir por esta expresión. Entonces lo escribo aquí. Y me quedaría que el término 2 es a sub 1 más d más la diferencia. Y eso me da como resultado a sub 1 más 2 veces d. Luego, el término a sub 4 o el término 4 lo puedo escribir como el término 3 más la diferencia. Pero ¿quién es el término 3? El término 3 es esto. Sería a sub 1 más 2d. Que lo que he escrito en este momento es solamente a sub 3 y me falta agregarle la diferencia. Entonces escribo más d. Y tendríamos entonces que el término 4 sería a sub 1 más 3d. El término 5 sería el término 4 más la diferencia. Pero ¿quién es el término 4? El término 4 es esto. Entonces en lugar del término 4 escribo a sub 1 más 3d más d. Y me da como resultado a sub 1 más 4d. A partir de esto, puedo determinar lo siguiente, que el término a sub n, o sea, cualquier término de la sucesión, lo puedo calcular de la siguiente manera. Si nos fijamos, cuando queríamos calcular el término 3, me salía la diferencia multiplicada por 2. Quiero el término 4, la diferencia multiplicada por 3. Quiero el término 5, la diferencia multiplicada por 4. Esto significa que si yo quisiera, por ejemplo, el término 20 de una sucesión, eso se escribe el primer término más 19d. Si yo quiero el término 35, sería a sub 35 es igual a sub 1 más 34d. Entonces, a partir de eso, puedo determinar que para cualquier término sería a sub 1 más n menos 1 por la diferencia.
Y de esta manera hemos obtenido esto que se le llama término general de una sucesión aritmética. A esto se le llama término general. Con este término general puedo encontrar cualquier término que se me pida de una sucesión. Ya vamos a ver cómo se utiliza el término general. Tenemos la siguiente sucesión que es aritmética, que ya habíamos visto anteriormente. Me piden que encuentre el término general. Entonces, para encontrar el término general, voy a utilizar la formulita que determinamos anteriormente, que a sub n es igual a sub 1 más n menos 1 multiplicado por la diferencia. Teniendo esto, entonces escribimos así. Vamos a escribir a sub n es igual a sub 1. ¿Quién es a sub 1? Es 2. Más n menos 1. N menos 1 se escribe así tal y como está. Pero la diferencia, esta letra D, sí la tenemos. Y es 3. Hacemos las operaciones que debemos y escribimos aquí los resultados. 3 por n, este 2 solo lo bajé porque no está operando con nadie. 3 por n es 3n. 3 por menos 1, menos 3. Me queda de la siguiente forma. El 3n lo voy a colocar primero aquí. 3n y el 2 luego aquí. 2 menos 3. Estoy agrupando términos semejantes. Por eso coloqué el 3n primero porque ya no hay otro n con quien operar. A sub n es igual a 3n y 2 menos 3 me da menos 1. Entonces, este sería el término general de la sucesión que tenemos aquí. ¿Y para qué me sirve el término general? Vamos a ver. El segundo literal lo vamos a encontrar utilizando el término general. Y también lo vamos a resolver mediante otro método que siempre es utilizando el término general pero sin hacer todo esto. Veamos. Vamos a encontrar el término que se encuentra en la posición 8. Entonces tomamos esta fórmula. Esta fórmula nos dice que a sub n es igual a 3n menos 1. Entonces, si yo quiero el término 8, en lugar de escribir a sub n, escribo a sub 8 y escribo el 3, así como está aquí, pero en lugar de la n escribo 8 porque es el término que yo deseo. Luego, menos 1. He escrito idéntico todo, solo he cambiado el valor del número de términos que yo necesito. La n que me está representando entonces la posición donde se encuentra un determinado término. Entonces, vamos a resolver. A sub 8 es igual, 3 por 8 es 24, menos 1. Entonces dice que a sub 8 es 24 menos 1, 23. Escribí uno pequeño, una posición bien cercana a la que ya tenemos, para que verifiquemos que eso es cierto. Después del 14, el 14 es el quinto término. Aquí sería a sub 5. ¿Quién sería a sub 6? Sería 17. ¿Quién sería a sub 7? Sería 20. ¿Quién es a sub 8? Sería 23. Y podemos coincidir en ambos casos. Tenemos 23 y aquí también tenemos 23. Entonces no nos hemos equivocado. Vamos a hacer entonces el que se encuentra en la posición 35. Que se encuentra en la posición 35. Vamos a escribir siempre esta fórmula, el término general. La voy a escribir para que no se confundan y comprendan mejor. Entonces aquí coloco a sub 35. Aquí el 3 y en vez de la n escribo 35 menos 1 igual 3 por 35, eso da 105
menos 1. Entonces me dice que A sub 35 o el término 35 es 105 menos 1 es 104. Y de esta manera hemos encontrado los términos que se nos piden. ¿Cuál era la otra forma? La otra forma era la siguiente. Voy a borrar lo que se encuentra en esta parte para poder explicar la otra forma. La otra forma, al hacerlo no teníamos la necesidad de encontrar el término general, sino que solamente hacer lo siguiente. Veamos. Necesitábamos el término 8. Entonces, cuando nosotros necesitemos un término, como yo necesito el término 8, lo puedo encontrar así. Vamos a escribirlo nuevamente. Término 8 va a ser igual al término 1 más 7 veces la diferencia. Veamos si es cierto. Término 8 va a ser igual al término 1, que ¿quién es? Es 2. Más 7 veces la diferencia. ¿Y cuánto es la diferencia? Es 3. Entonces el término 8 es igual a 2 más 7 por 3 es 21. Entonces el término 8 es 23. 2 más 21 es 23. Y hemos coincidido 23 y aquí también 23. ¿Cómo íbamos a encontrar entonces el término 35? Según lo que acabo de escribir aquí, el término 35 sería el término 1 más 34 veces la diferencia. Siempre hay que restarle 1 a la diferencia. Entonces me quedaría que el término 35 es 2 más 34 veces la diferencia, que es 3. Término 35 sería 2 más, ¿cuánto es 34 por 3? Veamos. 34 por 3. 3 por 4 es 12, llevo 1, 3 por 3 es 9 y 1, 10. Entonces me dice que es 102. Escribimos 102. Entonces el término 35 es 2 más 102 es 104. Esta es la manera más fácil de encontrar un término que yo necesite que se encuentra en tal posición o que ya me lo pidan, ¿verdad? Esta forma también es válida. Media vez, por ejemplo, en las pruebas que se hacen de exámenes, en la prueba avanzo o la PAES anteriormente, piden en ocasiones encontrar el término general, entonces hay que hacer el proceso anterior. Pero si solo me piden encontrar el término que está en la posición 8 y en la posición 35, pues la forma más fácil y rápida es esta que se encuentra aquí. En las sucesiones lo que vamos a ver son secuencias de números, las cuales poseen una característica en común. Esa característica es un patrón que me genera un orden en la secuencia. Y ese orden lo que me hace saber a mí es cuál número es el que sigue después de otro. Si nosotros notamos en cada una de estas secuencias de números, aquí tengo 2, 5, 8, 11, 14, fácilmente yo me doy cuenta cuál es el número que sigue, porque todos tienen la misma característica entre sí, cada pareja de números. 2, 4, 6, 8, 10, 12, sabemos que luego sigue 14, 16, 18 y así. Entonces, tienen un patrón que me hace determinar eso de manera fácil. Aquí me dice identificar cuáles son aritméticas. Para identificar cuáles son aritméticas, vamos a ver lo siguiente. De 2 para llegar a 5, ¿cuánto me falta? 3. De 5 para llegar a 8, me falta 3. De 8 para llegar a 11, también me falta 3. Y de 11 para llegar a 14, me falta 3. Significa que aquí hay una diferencia de 3 unidades entre cada término y su anterior. Y en este caso, 2, 4, 6, 8, 10, notamos que la diferencia es de 2 unidades.
Y en este caso, 6, 4, 2, 0, menos 2, menos 4. Veamos, va disminuyendo en este caso, no va aumentando como en los casos anteriores, pero aún así hay una diferencia entonces de menos 2 unidades. Y en este caso, que son fracciones, posiblemente algunos digan que es muy difícil, pero no es nada de difícil. Veamos, tenemos 5 sextos menos 5 sextos, 7 sextos, 9 sextos, 11 sextos. Es bastante fácil ya que tienen el mismo denominador. Pero si ustedes no saben cómo hacerlo, lo que tienen que hacer es tomar un número de estos, cualquiera de estos números, y le restamos el que está anterior. Si yo tomo este número, le voy a restar este. Y si tomo este, le voy a restar este otro. Y si tomo este, le voy a restar el que se encuentra atrás. Veamos. 7 sextos menos 5 sextos sería entonces 7. En la calculadora de la mayoría aparece una tecla que dice ABC. Entonces la presionan y queda por aquí. Y es ese símbolo. 7 sextos menos 5 sextos. Y me dice que es un tercio. Posiblemente alguien lo haya hecho y al darse cuenta de la operación no le dé un tercio. Veamos, aquí me dice que es un tercio. Vamos a ver si es cierto. 7 sextos menos 5 sextos me quedan 2 sextos. Pero esto se simplifica, mitad 1, mitad 3. Entonces me queda un tercio, como decía la calculadora. Y si nos fijamos en cada pareja de números, 11 sextos menos 9 sextos me da 2 sextos. 9 sextos menos 7 sextos también me da 2 sextos. Entonces, la diferencia en este caso es un tercio, que es lo que determinamos aquí. Al simplificar 2 sextos, me queda un tercio. Por último tenemos otra sucesión que tenemos 2, 4, 8, 16, 32, 64. Entonces yo veo que después de ese 64 tendría que ir 128, después 256, después 512. Veamos, pero ¿será similar a estas que se encuentran anteriormente? Si nos damos cuenta, no lo es, porque para que se me genere cada número aquí se va multiplicando. 2 por 2 me da 4. 4 por 2 me da 8. 8 por 2 me da 16. 16 por 2 me da 32. Y 32 por 2 me da 64. Entonces no podemos decir que hay una diferencia exacta, sino que hay otro patrón que me determina cómo se van generando los números. Entonces las únicas sucesiones que son aritméticas son las del literal A, B, C, C y este que era el literal E, que no se lo coloqué así. Literal E. La del literal E, la A, B, C y la del E son las únicas sucesiones aritméticas. Para que una sucesión o una secuencia de números se determine como aritmética, entre cada pareja de números debe de haber una diferencia constante, o sea, el mismo valor numérico. Si yo resto 14 menos 11 me da 3, 11 menos 8 me da 3, 8 menos 5 me da 3 y 5 menos 2 me da 3. De esa manera puedo determinar si una sucesión es aritmética, ya sea con números enteros o con fracciones como lo está aquí. Eso no nos debe de causar ningún problema.